Cuando se habla de la cultura de un país, o de la cultura en general de Europa o del mundo occidental, se suele pensar primariamente en el presente. Pero no solo somos el presente, es decir, no solamente la realidad es lo actual. Venimos de un pasado, hemos llegado al presente siguiendo un largo camino que es el que hace inteligible lo que somos. Por consiguiente, si nos quedamos justamente en el presente, no estamos en el presente. En definitiva, no entendemos bien lo que somos. Es una forma, si se quiere, de primitivismo. El primitivismo consiste precisamente en quedarse con un momento del tiempo, en quedarse simplemente con lo que tenemos delante y nada más, y entonces se produce una situación en la cual el hombre tiene una realidad enormemente empobrecida. Por consiguiente, es fundamental poseer lo que es la continuidad de la cultura de un país o de una civilización, de un continente, según los casos, del mundo occidental completo, que es en definitiva donde tenemos nuestras raíces verdaderas. Pero yo me quiero referir hoy sobre todo directamente a la tradición española. Es interesante que los españoles no poseemos demasiado bien lo que ha sido y por tanto lo que es nuestra cultura. Hay una serie de factores que lo han hecho difícil y que lo han disminuido. Por una parte, el español tiene una tendencia sumamente curiosa y muy peligrosa a hacer una crítica sin crítica, una crítica que no es crítica. Es decir, que tiene propensión a rechazar, a desvalorar las cosas, las figuras, los productos de la cultura, las diferentes épocas de la historia propia, como algo que no tiene valor. Tan pronto como se descubre una limitación, un error, un aspecto negativo, la actitud normal del español es el rechazo. Entonces se ha producido una situación en la cual los españoles han procurado descalificar su historia, descalificar su pasado, un pasado cultural que en general poseen muy deficientemente. Creo que sería algo extraordinariamente valioso el medir en qué medida los diferentes pueblos, por lo menos los grandes pueblos con los cuales convivimos, poseen su pasado. Creo que España sería uno de los que tienen una situación más deficiente. Por cierto, tengo la impresión de que es un fenómeno que se está generalizando. Quiero decir que la mayor parte de los pueblos de Europa poseen menos bien su pasado, poseen menos bien su tradición que lo que hacían hace medio siglo, por ejemplo. Es sumamente interesante y yo creo que es una de las causas de ciertos síntomas de decadencia que se pueden percibir en todo el continente europeo. Pero además en España ha habido otros factores recientes, y es que ha habido contraposiciones, ha habido discordias, ha habido facciones que se han sentido adversarias unas de otras. Ha habido además un hecho que condiciona en gran medida nuestra situación, la guerra civil. Hace ya más de medio siglo, pero está todavía relativamente cerca, se ha vuelto a hablar de ella una vez y otra, han quedado heridas. Es evidente que ha habido la propensión desde cada uno de los puntos de vista, y no solamente desde los dos beligerantes en sentido estricto, sino desde las diferentes posiciones que se reflejaron en la guerra civil que llevaron a ella, ha habido una tendencia a descalificar a los que pensaban de otra manera, a los que tenían otros estilos literarios o artísticos, a los que pertenecían a grupos diferentes o incluso representaban diferentes zonas de la historia española. Es decir, ha habido una casi constante descalificación, desdén, a veces puro desprecio por una gran parte de lo que ha sido nuestra cultura. Ha habido, y esto es un hecho gravísimo, y ocurre siempre que en un país hay discordia, hay enfrentamientos.
y es que cada uno de los grupos en pugna dice cosas negativas, a veces incluso que llegan a la difamación de otros grupos de ese mismo país. Tienen la impresión de que no están hablando del país, están hablando de ciertos grupos a los que consideran adversarios, pero el que está fuera recoge eso como algo que afecta al país entero. Es decir, se queda con lo negativo. No distingue que es un bando u otro bando, que es un grupo u otro grupo, que es una tendencia particular. Lo aplica al país entero. En nuestro caso, a España. Y esto ha producido una especie de pérdida de estimación de la cultura española, que ha sido mal conocida, frecuentemente desdeñada, a veces simplemente eliminada en la mente de muchos extranjeros, lo cual ha refluido a su vez sobre los españoles, que poseen de una manera enormemente deficiente esta tradición cultural. La cosa es más grave por una razón, y esta razón es positiva y es alentadora, y es que la cultura española del siglo XX ha sido enormemente creadora. Cada vez parece más evidente que desde comienzos de siglo, desde lo que llamamos la generación del 98, y antes también, porque la generación del 98 no empezó en cero, fue extraordinaria, genial, mi admiración por ella es ilimitada, pero cuando uno tiende la mirada sobre el siglo anterior, sobre el siglo XIX menos estimado habitualmente, se encuentra que había en él una enorme cantidad de realidades sumamente valiosas. Es evidente, por ejemplo, y es revelador, el éxito que ha tenido en los últimos años La Regenta, de Clarín. Ha parecido una novela maravillosa, y lo es. Hay que ver lo que es toda la obra de Galdós, que cada día nos parece más admirable, o Zorrilla, o Valera, o tantos autores, y otras cosas que no son literatura, por ejemplo la música o la pintura, mucho más valiosas de lo que parecían hace poco tiempo. Hay incluso el hecho económico de la cotización de la pintura española del siglo XIX, que ha subido enormemente. Hace pocos años era poco estimada, y ahora lo es incluso en la venta de los cuadros. Y lo mismo ocurre en los demás aspectos de la cultura. Pero sobre todo desde el siglo XX, desde que ha comenzado el siglo XX, desde Unamuno y Ganivet y Valle Inclán y Baroja y Azorín y los hermanos Machado y todos los que han seguido después, ha sido una época enormemente creadora en muchos campos, en filosofía, en que por primera vez ha habido una filosofía creadora en español, en literatura, y ha habido los pintores, los escultores, los músicos, los científicos, en número ciertamente menor, pero muy valiosos. También, cuando se piensa, por ejemplo, en Cajal, figura innovadora y creadora. Es decir, ha coincidido esa especie de abandono, de desprestigio, de hostilidad a una gran parte de la tradición española, ha coincidido con un momento de esplendor. En definitiva, sería mal negocio cambiar la cultura española del siglo XX por la de cualquier otro país. No hay que cambiarla, por supuesto, hay que enriquecerse con todas ellas, hay que poseerlas. No se puede uno quedar en la cultura española del siglo XX porque están las demás europeas, occidentales, de las cuales vivimos. Precisamente España ha sido en este siglo tal vez el país menos provinciano de Europa, y tal vez incluso por razón de una relativa pobreza. Es evidente que en un país de gran producción intelectual y literaria cabe la tentación de quedarse con el país o con la lengua solamente y creer que con eso basta. Es posible que un francés o un inglés o un alemán hayan podido sentir esta tentación. Un español no podía sentirla, porque justamente la producción global española no era tan amplia, era incompleta, faltaban muchas cosas. Sobre algunos temas no ha habido un gran libro español, sobre otras cuestiones no había ni siquiera un buen libro español aceptable, pero sobre algunos asuntos había un libro español que era tal vez el mejor que existía. Es una situación paradójica. España en el siglo XX llegó
a igualar a cualquier otro país en las cimas. Tal vez el relieve conjunto no era tan alto, tal vez faltaban las mesetas que en otros países se habían producido. Pero en todo caso, repito, el que haya habido esa tendencia al abandono, al olvido, al desprestigio de la tradición española en un momento de máximo esplendor, es una paradoja que ha tenido consecuencias enormemente graves. Personalmente, yo nací a la cultura, al mundo de la cultura, empecé a introducirme en la cultura, concretamente española, pero naturalmente no solo española, porque me he movido siempre en un pensamiento general europeo, en un momento de esplendor, en un momento de enorme esplendor, antes de la Guerra Civil, inmediatamente antes de la Guerra Civil. Y he asistido a ese proceso de descalificación, de desdén, incluso de renegar de grandes porciones de la cultura española. Esto me ha parecido siempre totalmente inaceptable. Me ha parecido que renunciar a partes de esa tradición cultural era un suicidio intelectual, al cual no he estado nunca dispuesto. He tenido la necesidad de nutrirme de todo eso. Y además he tenido conciencia de que la cultura se hace en continuidad. Pero la palabra continuidad es un poco equívoca. Se expone uno a creer que continuidad quiere decir continuismo o repetición. Es lo contrario. Continuidad quiere decir precisamente necesidad de continuar, de seguir adelante. Es decir, quiere decir partir del punto al cual se ha llegado para seguir adelante y por consiguiente para innovar desde la situación propia en la cual está cada uno. Esto fue precisamente lo que a mí me determinó a hacer una producción intelectual. Yo empecé a escribir muy pronto, hace 50 años que publiqué mi primer libro, un libro que precisamente partía de mi experiencia universitaria que había ocurrido entre el año 1931 y el año 1936. Yo había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en un momento en que era probablemente la mejor facultad de filosofía de Europa. Había recibido precisamente una visión muy amplia, no española, no reducida a lo español. Cuando escribí un libro, Historia de la Filosofía, precisamente yo dedicaba un puesto muy limitado a lo español, porque la historia de la filosofía en España había sido limitada. Hablaba mucho más de los griegos y de los romanos y de los medievales de todos los países, y de franceses, alemanes, ingleses, también españoles, pero en su lugar, con un puesto reducido que es el que me parecía que le pertenecía a la filosofía que se había hecho en España hasta entonces. Pero en definitiva, no pude aceptar en ningún momento la destrucción de esa realidad española de la cual me había empezado a nutrir y necesitaba seguirme nutriendo. Y es curioso cómo había presiones de todo tipo, había presiones políticas, naturalmente del poder dominante sobre todo, pero también de otros grupos que trataban de negar, de descalificar, de olvidar porciones del presente y del pasado. Esto me pareció siempre inaceptable. Traté de afirmarlo. Un aspecto, por ejemplo, que me parecía importante también fue no renunciar a aquella parte de España que había desaparecido de la península ibérica mediante la emigración política. Del año 36, porque empezó el 36, del año 39 en que se completó. Yo escribí, el año 49, escribí la mayor parte de los artículos dedicados a los exiliados españoles en un diccionario de literatura española que publicó la Revista de Occidente. Lo hice en fecha bien antigua, lo mismo que lo hubiera hecho antes de la guerra o durante ella, o 20 años o 40 años después de ella, tratando de dar a cada uno lo que le correspondía, tratando de presentar a cada autor en lo que realmente significaba, tratando de recobrar precisamente
en medio de las presiones que eran muy fuertes, la realidad verdadera de esa tradición española. Y es curioso cómo esa labor de olvido, de disuasión, de distanciamiento, de pérdida, ha continuado con diferentes pretextos, con diferentes equipos, que en cierto modo han ido relevándose. Es curioso cómo todavía los españoles poseen de un modo deficiente su tradición intelectual, y esto es lo que hace que sean menos creadores de lo que podrían ser. Y insisto en que eso se ejerce también sobre el pasado, no solamente los autores vivos o muy recientes, se trata del conjunto de la cultura española de todos los tiempos. Es curioso y es en cierto modo consolador, pero a la vez deprimente, que algunos de los esfuerzos de recuperación y de comprensión más importantes de lo que es el pasado español vengan de manos de extranjeros. Hay historiadores generales, o de la literatura, o del pensamiento, o del arte, que están descubriendo, a veces con sorpresa, el valor de autores y de épocas desdeñados habitualmente en España. Otras veces no, otras veces han sido naturalmente españoles los que lo han hecho, los que han procurado afirmar todo eso y recobrar lo que es verdaderamente valioso en España. Pero en definitiva, esta ha sido la actitud en la cual yo me instalé desde que empecé a escribir. Es la actitud que me ha llevado precisamente a hablar de los grandes autores del pasado y del presente, y del pasado cercano sobre todo, para evitar que se perdieran, para evitar que los españoles quedaran empobrecidos radicalmente, que ha sido un peligro gravísimo durante muchos años. No desvanecido, en forma distinta, vuelve a reaparecer siempre. Y por otra parte, respecto de mi obra personal, yo creo que esta obra personal, precisamente para que fuera propiamente mía, para que fuera propiamente auténtica, tenía que partir de lo que España había sido, España no aislada, España no sola, España en el contexto de la gran cultura europea, de la gran cultura occidental a la cual pertenece. Y he tratado de combatir una tentación que ha sido, yo creo, devastadora para la cultura europea, algo que apareció a mediados del siglo XIX, más bien hacia 1870, según los países y según los campos, que fue la voluntad de originalidad. Hasta esa época, el creador, lo mismo en el pensamiento, en la filosofía, en la ciencia, en la literatura o en el arte, había procurado hacer algo valioso. Ideas verdaderas, doctrinas justificables, que se sostuvieran intelectualmente, literatura que tuviera belleza, obras de arte bellas, en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la música. Hacia 1860 o 70 se desliza una tentación. Hay que ser original. Hay que hacer algo distinto. Hay que hacer algo que no sea lo que se ha hecho. Hasta entonces el creador creaba dentro del estilo dominante, dentro del estilo de su época. Y era original, porque es original el que crea desde sí mismo, el que crea desde su punto de vista, desde su perspectiva propia, que es única, que no se reduce a ninguna otra. Es decir, se es original aunque no se quiera, y especialmente si no se quiere. En cambio, el que trata de hacer algo nuevo, algo distinto, algo que no sea lo que se ha hecho ya, altera la visión inmediata y directa, altera precisamente además la situación en la cual verdaderamente está, aquello que lo constituye, y probablemente hace una obra falsa, una obra inauténtica, que no está enraizada en la tradición y que a última hora, precisamente a última hora, no es original, porque no es propia del que la hace, porque está hecha desde ciertos principios, desde ciertas ideas de lo que debe ser, de lo que se debe hacer, de lo que tiene que ser dispar de lo anterior. Yo creo que una gran parte de las creaciones intelectuales o artísticas o literarias
del final del siglo XIX y del siglo XX van a tener poca realidad, van a tener probablemente poco futuro, precisamente porque han querido ser a toda costa originales. Desde el punto de vista propio de mi obra, que ha sido primariamente una obra de pensamiento, a mí me ha interesado que mis libros fueran verdaderos, que las ideas que yo pensaba fueran verdades justificadas, justificables y justificadas, no que fueran originales. Eso vendría después, y eso además viene inevitablemente cuando uno actúa y crea desde su propio punto de vista, desde su intimidad, desde la situación en la cual ha nacido, desde la situación en la cual uno vive, desde aquello en lo cual propiamente uno consiste. Entonces, aunque no lo quiera, y precisamente sobre todo si no lo quiere, resulta que eso que hace es algo nuevo, porque no puede coincidir con el punto de vista de ninguna otra persona. Pero en definitiva, la originalidad es algo que se da por añadidura, cuando no se busca. Recuerdo que Aristóteles decía que el placer es un fin sobrevenido. Decía que cuando no se busca es cuando aparece. Decía Séneca, con una metáfora, con una imagen, que el campesino siembra trigo y cuando llega la primavera encuentra unas amapolas que no ha buscado. La originalidad sería como esas amapolas que aparecen en el campo cuando no se buscan, cuando no se han plantado.